El lector habrá podido apreciar que para desenredar y explicar de un modo popular 10 líneas de embrollo se necesitan cerca de 10 páginas impresas. No podemos analizar con igual detalle cada uno de los argumentos de P. Kievsky, y no hay uno que no sea un embrollo. Punto. Tampoco hay necesidad, ya que los principales argumentos han sido analizados. Nos ocuparemos brevemente del resto. 4. El ejemplo de Noruega. Noruega alcanzó el supuestamente inalcanzable derecho a la autodeterminación en el año 1905, en la época del imperialismo más desenfrenado. Por eso, hablar de la calidad de lo inalcanzable no solo es absurdo desde el punto de vista teórico, sino también ridículo. P. Kievsky quiere refutarlo, llamándonos airadamente racionalistas. ¿Qué tiene que ver con ello? El racionalista se limita a disquisiciones puramente abstractas, mientras nosotros hemos señalado un hecho bien concreto. ¿No será que P. Kievsky usa la palabra extranjera, racionalista, de la misma, como expresarlo con mayor suavidad? De la misma manera, poco feliz, con que usa al comienzo de su artículo la palabra extractivo cuando presenta sus argumentos en forma extractiva. Paréntesis que cierra. P. Kievsky nos reprocha diciendo que para nosotros, lo importante es la apariencia de los fenómenos y no su verdadera esencia. Bien, examinemos la verdadera esencia. Su refutación comienza con este ejemplo. La promulgación de una ley contra los trusts no prueba que su prohibición sea irrealizable. Bastante justo. Pero el ejemplo es desafortunado, pues se vuelve contra P. Kievsky. Las leyes son medidas políticas. Ninguna medida política puede prohibir los fenómenos económicos. Cualquier forma política que adopte Polonia, sea esta parte de la Rusia zarista o de Alemania, o una región autónoma o un estado políticamente independiente, no suprimirá o abolirá su dependencia del capital financiero de las potencias imperialistas ni impedirá que ese capital acapare las acciones de las industrias. La independencia de Noruega, alcanzada en 1905, fue solo política. No podía afectar su dependencia económica, ni era ese el propósito. Eso, exactamente, es lo que dicen nuestras tesis. Señalamos que la autodeterminación solo atañe a la política y que por consiguiente sería erróneo plantear incluso la cuestión de si es económicamente realizable. Pero P. Kievsky nos refuta esto citando un ejemplo de la impotencia de las prohibiciones políticas contra la economía. Vaya, refutación. Prosigamos. No basta uno o incluso muchos ejemplos de preponderancia de las empresas pequeñas sobre las grandes para refutar la justa tesis de Marx de que el desarrollo general del capitalismo va acompañado por la concentración y centralización de la producción. Este argumento se basa otra vez en un ejemplo desacertado, elegido para distraer la atención del lector y del autor de la verdadera esencia del problema. Sostenemos que es erróneo decir que la autodeterminación es económicamente irrealizable desde el punto de vista económico en el mismo sentido en que decimos que es irrealizable el dinero-trabajo bajo el capitalismo. No puede citarse ningún ejemplo de tal posibilidad de realización. P.
Kievsky admite tácitamente nuestra razón sobre este punto, cuando pasa a otra interpretación de lo irrealizable. ¿Por qué no lo hace directamente? ¿Por qué no formula en forma abierta y precisa su tesis? La autodeterminación, siendo realizable en el sentido de que es económicamente posible bajo el capitalismo, contradice el desarrollo y por lo tanto es reaccionaria o constituye solo una excepción. No lo hace porque una formulación clara de esta contratesis enseguida pondría a su autor en descubierto y por ello trata de ocultarla. La ley de la concentración económica, del triunfo de la gran producción sobre la pequeña, la reconoce en nuestro programa y el de Erfurt. P. Kievsky oculta el hecho de que en ninguna parte se reconoce la ley de la concentración política o estatal. Si fuese una ley de esa clase, en caso de existir tal ley, entonces ¿por qué P. Kievsky no la formula y propone que sea incorporada a nuestro programa? Es justo de su parte dejarnos con un programa malo e incompleto, en vista de que él ha descubierto esta nueva ley de la concentración estatal que tiene un significado práctico, ya que libraría a nuestro programa de conclusiones erróneas. P. Kievsky no formula esa ley, no propone que se la incorpore a nuestro programa, porque tiene el vago presentimiento de que si lo hace se convertiría en un hazmerreír. Todo el mundo se reiría de este divertido economismo imperialista, si fuera expresado abiertamente y si, junto con la ley de desplazamiento de la pequeña producción por la grande, se expusiera a otra ley que estuviera relacionada con la primera o que coexistiera con ella del desplazamiento de los estados pequeños por los grandes. Para aclarar esto vamos a formularle solamente una pregunta a P. Kievsky. ¿Por qué los economistas, sin comillas, no hablan de desintegración de los modernos trusts o de los grandes bancos? O de la posibilidad y factibilidad de tal desintegración. ¿Por qué hasta el economista imperialista, entre comillas, está obligado a reconocer que la dispersión de los grandes estados es posible y realizable, y no solo en general, sino por ejemplo, la separación de las pequeñas nacionalidades? Obsérvese bien. De Rusia, del capítulo 29 del artículo de P. Kievsky. Por último, para demostrar con mayor claridad aún hasta dónde llega nuestro autor, y para ponerlo en guardia, señalaremos lo siguiente. Todos aceptamos la ley del desplazamiento de la pequeña producción por la grande, pero nadie teme calificar un ejemplo específico de predominio de pequeñas empresas sobre las grandes, de fenómeno reaccionario. Hasta ahora ninguno de los adversarios de la autodeterminación se ha atrevido a calificar de reaccionaria la separación de Noruega de Suecia, aunque nosotros, desde el año 1914, planteamos esta cuestión en nuestras publicaciones. La gran producción es irrealizable, por ejemplo, si se conservan las máquinas manuales. Es completamente absurda la idea de que una fábrica mecánica pueda desintegrarse en talleres de artesanos. La tendencia imperialista hacia grandes imperios es completamente realizable, y a menudo se realiza en la práctica en forma de alianza imperialista entre estados soberanos e independientes, políticamente independientes. Tal alianza es posible, y se observa no solo bajo la forma de fusión económica de los capitales financieros de dos países, sino también bajo la forma de cooperación militar en una guerra imperialista.
La lucha nacional, la insurrección nacional, la separación nacional son completamente realizables, y se manifiestan en la práctica bajo el imperialismo, y son aún más pronunciadas pues el imperialismo no frena el desarrollo del capitalismo y el crecimiento de las tendencias democráticas entre las masas de la población, sino que, por el contrario, acentúa el antagonismo entre sus aspiraciones democráticas y la tendencia antidemocrática de los trusts. Solo desde el punto de vista del economismo imperialista, es decir, del marxismo caricaturizado, se puede ignorar, por ejemplo, este aspecto peculiar de la política imperialista. Por un lado, la actual guerra imperialista nos brinda ejemplos de cómo la fuerza de los vínculos financieros y de los intereses económicos arrastra a un pequeño Estado políticamente independiente a la lucha de las grandes potencias Inglaterra y Portugal. Por otro lado, la violación de la democracia respecto de las pequeñas naciones, mucho más débiles económica y políticamente que sus protectores imperialistas, da origen a rebeliones Irlanda o a la deserción de regimientos enteros a las filas del enemigo, el caso de los checos. En ese caso, no es solamente realizable desde el punto de vista del capital financiero, sino a veces inclusive productivo para los trusts, para su política imperialista, para su guerra imperialista, conceder la mayor cantidad posible de libertades democráticas, inclusive la independencia política a algunas pequeñas naciones, para no correr el riesgo de hacer peligrar sus propias operaciones militares. Descuidar la particularidad de las relaciones políticas y estratégicas y repetir, venga o no al caso, una sola palabra, imperialismo, aprendida de memoria, nada tiene que ver con el marxismo. Sobre Noruega, P. Kievski nos comunica, en primer lugar, que siempre ha sido un Estado independiente. Esto no es cierto, solo puede explicarse por la negligencia, bolshevicos, del autor y su despreocupación por los problemas políticos. Antes de 1905 Noruega no era un estado independiente, aunque gozaba de una muy amplia autonomía. Suecia reconoció la independencia política de Noruega solo después de separarse esta. Si Noruega fue siempre una nación independiente, el gobierno sueco no habría comunicado entonces a las otras potencias, el 26 de octubre de 1905, que reconocía la independencia de Noruega. En segundo lugar, P. Kievski cita una serie de declaraciones para probar que Noruega miraba hacia Occidente y Suecia hacia Oriente, que en un país actuaba con preferencia el capital financiero inglés y en otro el alemán, etc. Y de allí extrae la triunfante conclusión. Este ejemplo, Noruega, se ajusta a nuestro modelo. He aquí una muestra de la lógica del economismo imperialista. Nuestras tesis señalan que el capital financiero puede dominar en cualquier país, aunque sea independiente, y todos los argumentos sosteniendo que la autodeterminación, desde el punto de vista del capital financiero, es irrealizable, no son más que puro embrollo. Ofrecemos datos que confirman nuestras tesis sobre el papel desempeñado por el capital financiero extranjero en Noruega antes y después de la separación, y se alega que estos datos refutan nuestra tesis. Explayarse sobre el capital financiero para dejar de lado las cuestiones políticas. ¿Es esa la forma de discutir sobre política?